Continuando con la historia vemos en el mismo helicóptero de antes donde está la secretaria Fanning y Aoyan, y la secretaria Fanning con una gema en la mano menciona que después de que el equipo de ataque entró contabilizaron un gran botín de riquezas. Y eso significa que habrá un gran depósito para la cuenta de la empresa y una vez que lleguen los fondos podrán echar a ese molesto inversor de la academia, y vemos a Aoyan mirando por la ventana del helicóptero, pensando en las palabras que le dijo el demonio, y la secretaria Fanning sacándolo de sus pensamientos le pregunta que si le pasa algo mencionándole que ha estado raro desde que salió del calabozo, y el babeando le dice que no es nada solo que está un poco viejo y se siente un poco mareado, y ella le pregunta que entonces por qué le mira los pechos con una gran sonrisa, y Aoyan acercándosele más le dice que porque mejor no lo deja salirse con la suya por lo menos una vez mencionando que ya está medio enterrado en la tierra que al menos lo dejé partir de ese mundo con algunos derechos para presumir, y ella alejándose le dice que si duplica su sueldo lo pensará, y Aoyan le dice que mejor lo olvide que es demasiado viejo para gastar dinero de esa manera, y volteando la cara le dice que no importa que ya terminó de discutir con un mocoso arrogante como ella y la secretaria le dice que solo se está haciendo la víctima, y Aoyan le dice que debería ser más refinada y le menciona que se irá a dormir que lo despierte cuando lleguen, y ella le dice que es el jefe que haga lo que quiera, y él cerrando los ojos se pregunta el significado de las últimas palabras del Troll, mencionando que si el rey demonio regresa el desastre no sucederá pero en su vida anterior nunca regresó ya que lo único que pudo hacer fue abrir las mazmorras. Pero sin embargo el Troll no lo diría sin ninguna razón ya que parecía más un mensaje, que desde la anterior llegada del rey demonio hasta lo que pasó en la mazmorra parece que su regresión ha alterado la línea temporal, y la secretaria se pregunta qué estará tramando el viejo, mientras Aoyan piensa que tiene que ser eso, y menciona en voz alta que esperara su llegada que ya que la historia ha cambiado esta vez enfrentará las calamidades de frente y vemos a Fanning confundida detrás de él, y pasamos al otro día en la casa de Xiao Jin, la cual agarrándolo por la oreja lo llama cabrón preguntándole que quién era la mujer que habló por el teléfono, muy enojada le pide que se lo diga rápidamente, y Aoyan con la oreja roja le dice que debió haber escuchado mal, mencionándole que es demasiada joven para actuar así preguntándole que si está paranoica, y ella le dice que lo dejara pasar, y le pregunta que dónde estaba en esos últimos 2 días, Aoyan que ya tenía una excusa le dice le estaba preparándole una sorpresa, y ella le pregunta que para qué ocasión, y él le dice que ya se cumplen 18 años desde que se conocieron que recuerda ese día como si fuera ayer pero parece que ella lo olvidó completamente que es una chica sin corazón preguntándole que si no se siente mal, y ella abriendo el regalo le dice que deje de quejarse, y sorprendida le pregunta que dónde consiguió ese cristal, y él le responde que acampó en la entrada de la mazmorra durante 2 días y se la compró a un cazador del gremio y ella le menciona que un cristal de ese grado cuesta al menos 50,000 monedas preguntándole que de dónde sacó el dinero, y él se queda pensando con una gran sonrisa, y le pregunta que se olvidó que desapareció durante años que eso fue porque estaba trabajando y ahorró para comprarle ese cristal, y con una rosa en la mano le pide que no lo subestime ya que ese solo es un grado amarillo que cuando se gradúen le dará uno morado que todo lo que quiera lo hará realidad, y ella sonrojada le agradece mencionándole que le encanta su regalo. Aoyan como todo un aprovechado le pregunta que si no merece una pequeña recompensa y ella le pregunta cuál es su petición, y él como todo un pervertido le pregunta que si está llevando ese estampado de fresa, y la vemos sonrojada, pero luego se enoja poniendo nervioso a Aoyan, y dándole un gran golpe lo llama pervertido. Y pasamos de escena a la ceremonia de entrada en la academia, y vemos a un tipo señalando a alguien mencionando que esa es la persona que despertó una habilidad de 5 estrellas, mientras vemos una chica que va pasando delante de ellos, y el tipo menciona que escuchó que se unió a un gremio en su 2.º año y él ni siquiera está seguro de encontrar trabajo después de graduarse y el otro tipo le pregunta que por qué se compara con una genio, y vemos a esta belleza la cual es Li Kexin la hermana de Li Keda la cual llama a su hermano preguntándole que si pueden hablar, y ellos voltean mientras Li Keda le dice a Aoyan y Xiao Jin que vayan a clase primero que él los alcanzará, y ellos marchándose se despiden, y Li Kexin se queda mirando a Aoyan preguntándose el por qué la silueta de ese chico se le hace tan familiar, y Li Keda le pregunta confundido qué pasa, y ella preocupada le dice que se enteró del incidente durante el examen que no deje que eso lo afecte y él le menciona que lo que dicen es cierto que realmente es débil,
Y ella le dice que antes de que empezaran las mutaciones él destacaba en todos sus estudios y todos los demás campos, que era extraordinario, y todo no se trata de habilidades para definir el valor propio, y él le dice que lo entiende, y ella le pide que no deje que sus palabras le afecten, que una vez que entre en la academia descubrirá que hay más cosas para aprender, que no es solo desarrollar habilidades, que si no puede mejorar su nivel de estrellas explorarán otros caminos, que para ella él siempre será el mejor, y el sorprendido solo asiente con una sonrisa, y pasando afuera del edificio vemos a un tipo que pregunta que si él es Aoyan y él le responde que sí, y vemos que es el hermano mayor de Aoyan Wei, el cual le dice a Aoyan que su hermano no logró entrar a la academia por su culpa, mencionando que escuchó que su nivel ni siquiera llega a una estrella, preguntándole que si hizo algo turbio. Y Aoyan le responde que debería preguntarle a su hermano, y Xiao Jin le dice que su hermano maltrata a otros durante el examen, y Aoyan Ao la insulta preguntándole qué acaba de decir. Y Aoyan mirándolo piensa que un joven como él necesita ser disciplinado, y enojado le pide que se disculpe, y Aoyan Ao menciona que ese perdedor quiere que se disculpe preguntándole que si sabe quién es, y uno de sus amigos le pregunta que por qué habría que desperdiciar palabras con el que mejor le muestre quién manda, y otro dice que le den una lección para que deje de actuar de forma desafiante, y Xiao Jin le pregunta que si ya terminaron, mencionándoles que los llaman perdedores, pero ellos golpearon a su hermano preguntándole qué dice eso sobre el que mejor vayan a reflexionar sobre sí mismos, y Ao insultándola da un salto, levantando la mano para golpearla mencionando que la matará. Pero Aoyan no empuja haciendo que retroceda, y Aoyan utilizando una habilidad de agua le dice que es la segunda vez, creando con su habilidad un hombre de agua el cual se disuelve en el suelo dejando un charco de agua, sorprendiendo a Ao ya que esa es la habilidad de su hermano, pensando que es imperdonable que haya copiado la habilidad de su hermano, mencionando que como sea es más fuerte que él pisoteando el agua, y Aoyan se pregunta que si no entienden los jóvenes el principio de adaptación y aprendizaje, y Aoyan Ao menciona que las habilidades de copia solo son una superficie, y intenta moverse enojado, y se pregunta que por qué no se puede mover sorprendido, y vemos el agua empieza a rodearlo, y él menciona que no puede respirar, y Aoyan con mirada asesina le dice que un 0 estrella logró superar a un 3 estrellas preguntándole que si no es interesante, mencionando que solo sabe hablar mucho, que tal vez sería mejor que ya no respire más, y menciona para sí mismo que no soporta a las personas que usan su habilidad despierta para molestar a otros, preguntándose que cuál es la diferencia entre ellos y un demonio, y vemos a Lee queda detrás de él, el cual se sorprende al ver lo que está pasando, mientras vemos a los tipos atados con el agua mencionando que es imposible, gritando que es un engaño, y tiempo después pasamos al edificio docente de la academia, donde vemos al director Lian, el cual les pregunta que quién empezó la lucha primero, y Aoyan Ao golpeado dice que él golpeó a su hermano menor primero, mirando con odio a Aoyan, el cual está muy tranquilo, y el director Lian le pregunta que si está afirmando que hizo el primer movimiento, y Ao percatándose de eso se pone nervioso sin saber qué decir, y el director Lian le dice que amenazó e insultó a un alumno de primer año en la entrada del auditorio que usa sus habilidades despertadas para intimidar y violar las reglas de la academia, y además no muestra ningún remordimiento aún estando en la oficina de Asuntos Académicos, que en base en esos 3 puntos como director de Asuntos Académicos puede expulsarlo, y Ao enojado le pregunta que si se atreve a expulsarlo, mencionándole que él no tiene esa autoridad, y en ese momento vemos a alguien entrando a la oficina el cual menciona que le gustaría ver quién se atreve a expulsar a su hijo, y vemos que es el padre de Aoyan Ao con su secretaria, y se queda mirando a Aoyan, el cual piensa que recuerda a ese hombre ya que no decía nada durante las reuniones, mientras Aoyan le explica al director Lian que durante el examen de ingreso su hijo menor no entró porque no fue lo suficientemente capaz y lo aceptado, y además su familia ha donado mucho dinero a la academia desde su fundación y ahora quieren expulsar a su hijo mayor preguntándole que si no cree que eso es ir demasiado lejos. Y vemos a Ao el cual mira a Aoyan pensando que su padre está allí y seguro ese tonto será expulsado, que pretende mantener la calma pero seguro está muerto de miedo, y con una gran sonrisa piensa que trabajó duro para entrar a la academia más prestigiosa solo para ser expulsado el primer día que su vida estará acabada. Y el director Lian le dice a Aoyan que donar dinero a la academia y que su hijo haya violado las reglas son 2 asuntos muy diferentes, y no se pueden confundir. Y Aoyan le dice que parte de su salario proviene de su familia, que mejor lo piense cuidadosamente, y el director Lian le menciona que dado que eso involucra a la
Junta escolar no es algo que él pueda decidir por su cuenta, así que llamará a la vicepresidenta Funin y le pedirá que vaya a tomar una decisión, y Aoyan le dice que confía en que la vicepresidenta Fanning hará un juicio justo. Y Aoyan menciona para sí mismo que ojalá y pueda irse, que si su habilidad inevitablemente lo asocia con el señor Slayer ese será el fin para él, y Aoyanao se ríe mencionando para sí mismo que ahora está en pánico, que la gente pobre debería asistir a una universidad. Normal, que aunque se gradúe de la universidad igual comenzará como un cazador de nivel bajo, que a diferencia de él, que una vez que se gradúe su padre lo convertirá en un miembro del gremio de nivel medio e incluso se podría convertir en ejecutivo algún día, y vemos al director Lian el cual le dice a Fanning que la necesita allí, y le dice a Aoyan que la vicepresidenta llegará en unos minutos, y vemos a la señora Fanning la cual menciona que es una gran coincidencia ya que acaba de revisarlos datos de esa familia, y ella recuerda cuando Aoyan le pidió que los investigara y que sean justo y parciales, que si son asuntos menores solo les diera una advertencia verbal, y la vemos salir de su oficina, y volvemos a la oficina del director Lian donde Aoyan le pide a su hijo que se siente ya que estar de pie debe de ser cansado, mientras Ao piensa que nacer en la familia correcta es una habilidad, y se pone al lado de su padre, y en ese instante entra la señorita Fanning, preguntándole a Aoyan que si no está ocupado con sus empresas, y Aoyan le responde que no, pensando que la vicepresidenta Fanning es bastante cortés con él y Lian solo tiene que esperar. Y la señorita Fanning le pregunta a Lian qué está pasando y él le responde que Ao abuso de su poder para intimidar e insultar a los estudiantes de primer año. Y la secretaria Fanning le pregunta que si eso no es un asunto trivial y Aoyan dice que solo es un problema menor, y ella con un aura maliciosa menciona que con expulsarlo sería suficiente, cruzando los brazos con una sonrisa, menciona que con la expulsión será suficiente, y Aoyan dice que ese castigo cumple sus expectativas. Y la señorita Fanning menciona que comenzaran el proceso de inmediato, que si Aoyanao quiere volver a estudiar en la primera academia tendrá que volver a solicitar una inscripción con los estudiantes de primer año en el próximo año, explicando que su principio es simple, que si reconoce y corrige sus errores le darán una segunda oportunidad, y Aoyan sorprendido le pregunta que si su hijo es el que está siendo expulsado, y ella le responde que fue muy clara desde el principio, que obviamente su hijo está siendo expulsado ya que Aoyan no era el que estaba molestando, y Aoyanao nervioso le reclama ya que él es el que está golpeado, mencionando que Aoyan no tiene ni un rasguño, y ella le menciona que acosa a estudiantes de primer año y aún así es golpeado, preguntando que cómo exactamente ha mantenido Aoyanao su desempeño académico, y Aoyan le pide a la señorita Fanning que le permita recordarle que Ao es su hijo, preguntándole que si no tiene miedo de que retire sus inversiones de esa institución, y ella solo le da la espalda, preguntándole que cómo quiere resolver eso, y él le pide que expulse a Aoyan y se asegure de que esté en la lista negra para siempre, mientras Aoyan solo desvía la mirada, y la señorita Fanning empieza a reírse, y Aoyan le pregunta que es tan divertido, y ella le responde que sus idioteces, y el confundido le pregunta que como lo acaba de llamar, y ella le explica que el señor Slayer siempre ha defendido a la unidad, la compasión y la lucha contra las amenazas externas y nunca ha utilizado a los despertados para oprimir a los débiles, y él ha donado su dinero generosamente a la escuela, pero sin embargo el objetivo era brindar una oportunidad justa a todos para contribuir a la construcción del nuevo mundo, y su dinero no es indispensable ni para la academia ni para el gremio, y el sorprendido le pregunta qué está insinuando, preguntándose que si se excedió, mientras vemos a Ao preocupado, y le dice a su padre que ellos son accionistas y no tienen por qué tener miedo, y su padre le pide que cierre el pico, pensando que la expresión de la señorita Fanning es demasiado grave, y nervioso le pregunta que qué acaba de decir, y ella le responde que reembolsarán todas las donaciones de la familia Aoyan y expulsarán a su hijo, que como ya sabe que cuando trataron con la familia Zhou se trató públicamente y ellos no serán una excepción, dejándole ese asunto al director Lian para que lo resuelva, pidiéndole que en el futuro no le llevará esas trivialidades, que responda él mismo, y si la gente no entiende que llame a la seguridad. Y Aoyan se pregunta que si es necesario ese castigo solo porque Ao acosó a un compañero, pensando que tras la expulsión de la familia Zhou nadie colaboró con ellos y en 6 meses se desplazaron de la lista de los 500 más ricos y ahora están al borde de la quiebra y no puede dejar que le pase a su familia, que trabajó mucho para llegar donde está, y además los hijos pueden ser reemplazados y puede tener tantos como quiera, volteando a mirar a su hijo, el cual le pregunta que por qué lo mira así, y pidiéndole disculpas,
se inclina mencionándole que todo eso es culpa suya por no disciplinarlo y aprovechar su posición para beneficiarse rogándole por misericordia, y Ao le pregunta a su padre el por qué se arrodilla ante esa MRD, y el padre lo golpea mandándolo a volar, ordenándole que se calle y se arrodille para pedir disculpas y que deje de hablar con su sucia boca cuando su cabeza está en la cuerda floja preguntando que cómo terminó con un tonto como hijo. Y Fanning le menciona que parece que finalmente entró en razón que maneje eso como mejor le parezca, que como dijo ellos otorgan segundas oportunidades a aquellos que enmiendan sus comportamientos, mientras su padre lo mira con mucha ira, y Ao lo mira preocupado, y Fanning se queda mirando a Aoyan mientras Aoyan le da unos buenos golpes a Ao, y Fanning menciona que es mejor dejarlos resolver sus problemas, pidiéndole a Aoyan que la siga mientras Ao le pide a su padre que lo deje. Y los vemos marcharse mientras Ao le dice a su padre que si no es su preciado hijo y el padre le dice que es una vergüenza para su familia y lo hará razonar a golpes. Y Fanning menciona que la disciplina de un padre es pesada como una montaña, así saliendo y cerrando la puerta, y vemos a Aoyan preocupado.